famoso ladrón de bancos y blindados de los 90 fue encontrado con varias armas de fuego en San Miguel. Intentó huir a los tiros de un control policial de rutina. Había sido excarcelado en mayo. Claro, estamos hablando del gordo Valor que había prometido que no iba a delinquir más. Bueno, muy bien, bienvenidos a todos. Aquí estamos, 14 grados 4 décimas la temperatura. Arrancamos la mañana. Sí, está fresquito. Arrancamos bufanda, no sé cómo está así desabrigada. Sí. Bueno, arrancamos este día realmente en un clima de caos provocado allí por trabajadores ferroviarios que intentaron cortar la General Paz. Bueno, en definitiva, al principio lo lograron. Estamos viendo los segundos incidentes, los más recientes, los que ocurrieron alrededor de las 10 de la mañana, cuando volvieron a hacer lo mismo, a cortar la General Paz a la altura de la estación Miguelete. Y entonces, claro, una vez más la policía reaccionó para evitar que esto ocurriese utilizando gases lacrimógenos. Sobre esto el secretario de Seguridad, Berni, dijo que en realidad la policía actuó en cantidad y en acción con bastante moderación, mientras que por el otro lado se hablaba de represión. Yo quiero definir una vez más la palabra represión porque si no nos estamos confundiendo siempre con esto. Represión es contener, refrenar, templar, moderar, ¿sí? Esto fue lo que trataron de hacer, ¿para qué? Para que la gente pudiese llegar a su trabajo. Cortaron 2 veces la General Paz, 2 veces. A la mañana y muy tempranos, empezaron a las 6 de la mañana, hubo incidentes a las 7 de la mañana y volvieron a intentar lo mismo cerca de las 10 de la mañana. Por este motivo terminó detenido un trabajador de los que estaban seguramente haciendo un reclamo justo, porque estaban pidiendo para que se les pagara la quincena y el aguinaldo todavía no lo habían cobrado. No estamos hablando del reclamo, estamos hablando de la forma que afecta a miles y miles de personas. Pero por eso en esta oportunidad se despejó en 2 situaciones, se despejó la General Paz con estos incidentes que estamos viendo, gases lacrimógenos, mientras los trabajadores ferroviarios que estaban haciendo primero el corte y luego el reclamo tiraron piedras. Con estas piedras llegaron a lesionar a algunos policías que ustedes ven solamente han utilizado esto, los escudos, y en algún momento se han tirado gases lacrimógenos. Estamos en el lugar para conocer ahora cómo está la situación y allí está Romina Amor. Romina. Esteban, y sigue siendo de tensión el clima que se respira aquí en la colectora de la autopista General Paz, porque siguen los trabajadores parapetados en la vereda, en este caso de la planta industrial Enfer, que son justamente los trabajadores de esta empresa los que están llevando adelante este reclamo, y sigue la policía obviamente ocupando, en este caso la colectora, y también apostado frente a la autopista General Paz para evitar nuevamente cualquier nuevo intento de corte. Fue, como bien explicabas, una mañana muy complicada y muy violenta, Esteban, porque hubo 2 intentos, en realidad un corte concreto y un intento de realizar un segundo corte alrededor de las 10 de la mañana. Los primeros incidentes se originaron alrededor de las 7 menos cuarto, cuando la policía llegó aquí al lugar, a la autopista General Paz y Migueletes, con la orden clara y precisa de desalojar la traza principal de la General Paz. Los trabajadores ya estaban cortando desde las 6 y 10 de la mañana aproximadamente los 2 carriles de esta importante autovía que utilizan miles y miles de automovilistas cada mañana. Llegó la policía, hubo un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, también la policía por supuesto utilizó en este caso gases lacrimógenos, balas de goma, y después de un enfrentamiento que duró unos 15 minutos aproximadamente, lograron que finalmente los trabajadores se replegaran y se instalaran sobre la colectora, cortándola parcialmente. Para esto obviamente hubo enormes inconvenientes de tránsito durante buena parte de las primeras horas de la mañana. Pero después, Romina, alrededor de las 10 menos, Esteban, cuando pensábamos que se iban a retirar del lugar porque había una asamblea, allí fue el segundo intento, Esteban, de cortar nuevamente, y el segundo de los enfrentamientos. Romina, ahí estábamos viendo, mientras vos estabas hablando, estábamos viendo la cantidad de proyectiles que se arrojaron. Nuestro cámara estaba mostrando justamente en un primer plano la cantidad de piedras
que los trabajadores arrojaron a la policía porque querían seguir estando en el lugar, querían seguir cortando a la General Paz. Reiteramos, nosotros no estamos hablando de si la protesta es justa o no. Lo que han hecho con estos trabajadores que están reclamando, obviamente, el pago de sus haberes más el aguinaldo, como ya lo habíamos señalado antes, nos parece que realmente es un reclamo justo. El tema es cómo hacer ese reclamo y por eso ahí una vez más Bernie dijo, nosotros lo habíamos prometido, no íbamos a permitir que se cortara una arteria tan importante como esta, como la General Paz, por la que obviamente tienen que pasar miles y miles de personas yendo a su trabajo. Gracias, Romina Amor, volvemos en cualquier momento. Y murió un grande, Nicolás Cáceres, ¿no? Estamos hablando de Di Stéfano. Alfredo Di Stéfano, la saeta blanca, este gran jugador que supo vestir la camiseta, por supuesto, de la selección y también del Real Madrid. 88 años, Esteban estaba muy mal, había sufrido un infarto la semana anterior, estaba internado en coma y bueno, ya supimos de la triste noticia entonces de la muerte de Alfredo Di Stéfano. Algunos cuentan, los que lo vieron, que fue uno de los más grandes, por supuesto. Fue considerado el cuarto jugador de este siglo, ¿no? El cuarto mejor jugador de fútbol de este siglo. Lo que pasa que él jugó mucho para... del siglo XX, perdón. Jugó mucho para la selección española, más de 30 partidos. Sí, sí, y por supuesto donde se lo conoció siempre en el Real Madrid, ¿no? Claro. La saeta blanca le llamaba. Ahí también tenemos las imágenes. La selección argentina. Sí, defendió. Salió de River, salió de River. Salió de River. Los mejores jugadores eran de River, ya queda claro. Ahí tenemos las imágenes, mira, con la camiseta de River también y del Real Madrid. Hablando de River, perdón, hay mucha gente que desconoce que Sabela, el técnico de la selección, era número 10 de River, sale de River, justamente no llegó en River a brillar porque él lucía la camiseta número 10 y en River en ese momento la camiseta número 10 la tenía nada menos que Alonso. También le fue bastante bien en la selección nacional a Di Stéfano, lo mismo a Sabela, lo que pasa que en este caso Sabela tuvo la mala suerte de ser contemporáneo de Maradona. Por eso no. Pero bueno, ahí está la historia de Di Stéfano, un hombre que realmente le dio mucho al fútbol argentino, pero mucho más, por supuesto, al fútbol español. Y muy reconocido en España. De 13 años provocó realmente una tragedia. 13 años. Aparentemente le robó el auto a su padrastro. Iba acompañado con un chico de 19 años, el cual falleció. Pero todos los detalles nos los cuenta Paula D'Ambrosio. Paula, adelante. Buen día, Marisa, y es como vos lo decías, un joven de 13 años que estaba a cargo de su abuelo, le robó el auto, un Fiat Siena color blanco, pasó a buscar a algunos amigos, uno en particular de 19 años, que iba como acompañante, y según los primeros testimonios, este es el joven que no llevaba cinturón de seguridad en el momento del impacto, mordió la banquina, y allí entonces es cuando choca con este micro que estamos viendo, que tiene su parte inferior totalmente destrozada, un micro norte de la localidad de aquí de Gonet. Estamos en el cruce de la calle 19 y 511. Aquí fue el lugar del impacto y decíamos entonces que los primeros testimonios mencionan que este joven de 19 años que pierde la vida porque no logra llegar al hospital de Gonet, donde intentaron igualmente hacer las maniobras para traerlo nuevamente, pero no lo lograron. Pasó a quirófano y ahí directamente entonces falleció. No llevaba, decíamos, cinturón de seguridad y en el impacto sale despedido por el parabrisas. Este joven de 13 años también resultó herido, el que manejaba, el que le robó el auto a su abuelo. Estaba a cargo de su abuelo porque sus padres estaban de vacaciones en Bariloche. Resultó herido y fue trasladado al hospital de niños, ya le dieron el alta y ahora sí se encuentra entonces con sus padres. Hay 6 personas también heridas, pero fuera de peligro, son personas que se encontraban en el momento del impacto arriba del micro. El vehículo fue trasladado a la comisaría y esto es lo que nos contaba una vecina de la zona,
acerca de lo que ocurrió. Cuando llegué a mi casa a la noche vi que estaba todo cortado y el micro sobre la escuela y el otro auto que estaba destrozado. Y hoy a la mañana me enteré por los noticieros que era un nene de 13 años el que manejaba, que había muerto otro de 19 y que había 6 personas heridas. Eso es todo lo que sé. Estamos todos bastante conmovidos porque el solo hecho de pensar que un nene de 13 años puede estar manejando un auto en las condiciones del día de ayer, que llovía, la calzada estaba resbalosa y que bueno, que una criatura de 13 años al volante es una locura total. Aparentemente robó el auto, sí, no sabía, no sé nada, yo de eso no sé nada. No conozco ni al nene, ni a la familia, ni a nada, no. El señor del micro decía que el nene mordió la banquina y se cruzó de mano. Y él tuvo que doblar para no seguir chocando. Eso es lo único que sé. Paula, entonces nos decías que estaba a cargo del abuelo. El nene y los padres estaban afuera en Bariloche, pero ya llegaron. Y también, Paula, habló la médica que atendió al adolescente de 19 años, ¿no es así? Exactamente, dio la última parte, pero lo que tenemos que decir es mostrar, más que decir, cómo quedó la banquina después que el Fiat Siena color blanco tocó el barro. Claro, estaba muy resbaladizo, tiene 13 años, con lo cual todos infieren que, por supuesto, si bien no era la primera vez que manejaba, tampoco era una persona que podía circular. Estamos hablando de un menor de edad. No logró controlar el vehículo, claro, y así entonces quedaron los restos de este auto luego del impacto. Pero si te parece, Marisa, entonces vamos a escuchar a la directora del hospital de Gonet, que mencionaba cómo llegó este joven de 19 años que lamentablemente perdió la vida. Bueno, ingresó un paciente de 19 años, producto de la colisión entre un automóvil y un colectivo, presentando politraumatismos severos en estado crítico. Fue asistido en el shock room, se intentaron las maniobras de estabilización. Minutos después entró en paro cardiorrespiratorio y no salió de la reanimación. A pesar de estar muy cerca del accidente del hospital, no se pudo lograr nada, ¿no? Porque presentaba lesiones severísimas en cráneo, en tórax y en abdomen. Aparentemente fueron despedidos todos del vehículo. Por lo que se dice, estarían sin el cinturón de seguridad a una alta velocidad para impactar con un colectivo de esa manera. Es posible en virtud de las lesiones que presentaban. ¿Se sabe en qué lugar ocupaban el vehículo? ¿Si iba del lado del acompañante o dónde? Creo que era el acompañante. ¿Solo ingresó este muchacho? ¿Había alguien más que lo acompañaba, que podía relatar lo que había pasado? No, en nuestro hospital solamente esta persona. Tengo entendido que el menor de 13 años fue derivado al hospital de niños y que hay 2 o 3 chicos más en el San Martín de la Plata. Voy a utilizar una palabra, señora, que usted la escuchó tantas veces: inimputable. Y en esto tengo que arrancar felicitándolo a Tony Coleman, que nos dio la exclusiva el viernes. Efectivamente lo declararon al tirador Martín Ríos de inimputable, ¿no? Tal como nos habías adelantado. En este caso, tratándose de un chico de 13 años, judicialmente, ¿la palabra vuelve a pesar? Sí, señor. Sí, señor. Va a ser difícil. Digamos, no va a haber causa judicial contra él, porque no se puede acusar de nada a un chico de 13 años. Además, le digo, tuve alguna chance de tomar contacto con el expediente y da la impresión de que hubo alcohol de por medio, claro, incluso claro, en el chico de 13 años. Sí, y los otros que estaban acompañándolo, porque acá nos preguntábamos con Marisa, los otros chicos, incluso había uno de 19, el que muere. ¿Cómo van con un chico menor de edad alcoholizado? Bueno, porque seguramente también había bastante alcohol por ahí, ¿no? Sí, señor. Bueno, lo concreto es, si el chico ya se recuperó, va a ser devuelto a su familia.
y no va a haber causa judicial contra él. Va a haber causa judicial contra el dueño del auto. Pero eso es civil. No causa penal. Claro, no penal, civil. No penal, efectivamente. Se va a tener que hacer cargo de todo lo que pasó. De todos los daños económicos, llamémoslo así. Es decir, va a tener que indemnizar al muchacho de 19 años porque el dueño del auto es responsable del auto. Entonces, ahí me lo robó. No. Eso es decir, que le va a tener que pagar a la familia del chico que murió. Le va a tener que pagar los daños al colectivo. Sin duda, y también al resto de los heridos, si es que, digamos, accionan contra él. Pero ir preso, digamos, supongamos que un chico de 13 años sale con un arma y por ahí lo meten en un instituto de menores. Pero este caso no, porque no es un chico peligroso que va a salir con un arma mañana. Entonces, en este caso, no lo van a meter en un instituto de menores. Esto ya no es olfato, esto es información. No está esa idea. Lo van a devolver a los padres y, por supuesto, los padres van a tener que afrontar las responsabilidades. Obviamente hay que cambiar el código, pero para la justicia todavía una gran resistencia en creer que un auto manejado a 180 kilómetros o manejado en estado alcoholizado no se convierte en un arma. Y bueno, efectivamente. Es decir, genera lo mismo que un arma, pero no es considerado un arma. No es exactamente lo mismo. Este chico va para la casa, los padres responsables de toda la parte civil. Muy bien. Y amenazaron con hacer estallar una garrafa si lo sacaban de la vivienda que estaban ocupando. Esto ocurrió en Villaluro. Unas 50 personas resistieron el desalojo de un predio abandonado de una estación de servicio que ocupan hace casi 8 años, ubicado debajo de la autopista Perito Moreno, en Villaluro. Hoy nos vemos en una situación de desalojo y por eso estamos hoy reclamando, si vamos a tener que seguir reclamando, porque el gobierno directamente no hace pie a un arreglo o a un programa de vivienda en la ciudad. Entonces, lo único que hace es reprimir o mandar un desalojo. Es lo más fácil para ellos mandar un desalojo. Y nosotros estamos en pie de seguir luchando para que ningún compañero quede en la calle y para que sigamos trabajando, ¿no? En el lugar viven unas 20 familias de cartoneros que construyeron precarias viviendas dentro del predio, lugar donde exhibieron garrafas como amenaza a la intención del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de sacarlos del lugar. No, la propuesta de ellos no es factible, le iban a dar 1.200 pesos por 10 meses y que ellos busquen, o que cada compañero busque un alquiler, sabiendo que hoy un alquiler vale más de 3.000 pesos. ¿Lo van a resistir? Sí, lo vamos a resistir hasta la última consecuencia, porque imagínense, acá hace más de 7 años que estamos viviendo y... ¿Qué hay acá? Acá aproximadamente hay más de 20 personas, más de 20 familias. Mientras se abrió una instancia de negociación entre autoridades y cartoneros, aunque estos últimos rechazaron el monto del dinero ofrecido. La comuna sostiene que es peligroso vivir en el predio, ya que todavía existen los tanques de la estación de servicio que podrían tener aún restos de combustible. Otro regalito que nos hicieron algunos jueces argentinos, dejarlo en libertad al Gordo Valor, libertad asistida, decían. El tema es que usted recuerda, el Gordo Valor fue famoso por el robo a blindados allá por la década del 90. Y mire, estamos mostrándole cómo vuelve a caer. La policía lo detiene y lo encuentra, ¿cómo? ¿Con ganas de disfrutar de su libertad? No, lo encuentra con 3 armas de fuego de grueso calibre, acompañado además en su vehículo por otras personas que ya tenían antecedentes, y además el intento de evasión de la justicia cuando justamente la policía les pide que se detenga. El momento de la detención del Gordo Valor, este hombre que había prometido encauzar su vida, dijo: no voy a delinquir nunca más. Y acá lo vuelven a detener con armas de grueso calibre. Y ya estamos con Tuni para preguntarte
¿Por qué estaba en libertad Gordo Valor? Y estaba en libertad por... No, la palabra no es error, es porque un juez lo dejó con esta libertad asistida. A ver, un hombre con esta trayectoria delictiva vuelve a cometer un robo en 2009, queda preso en 2009, lo condenan a 7 años de prisión. Usted dirá, 2009 más 7 da 2016. Claro, 2016. Entonces, pasada la mitad de la pena, está el beneficio de la libertad asistida o morigeración sobre todo, y un juez le da la morigeración. Honestamente, hoy pregunté en el Ministerio de Justicia si esto era correcto o no, y ellos dicen, depende del juez. El juez debe ser razonable. Una persona con esta trayectoria, darle este beneficio, viendo que todas las veces anteriores que salió volvió a delinquir. Hizo lo mismo. Porque es facultad del juez de negársela. El juez, por supuesto, que podía decirle, no, mire, no hay libertad asistida, cumple. Me daban este ejemplo. Personas que han robado gallinas los tienen cumpliendo la pena completa. Y a este hombre le dieron la libertad asistida a los 5 años cuando debía cumplir 7. Con un prontuario tremendo. Es uno de los, creo que tiene mayor cantidad de antecedentes de robos en debe Argentina. ser el delincuente con más prontuario en la Argentina. Tiene 50 y pico y ha estado más años preso que en libertad. Es impresionante. Sí. Más de 50 actos delictivos. Y sin embargo, un juez determinó de que, bueno, que le podía dar la libertad asistida con todos esos antecedentes. Tal cual. La verdad, no debió estar en libertad. Bueno, estuvo en libertad gracias a este juez que le permitió la libertad asistida para hacer ¿qué? Para esto, una nueva detención. Y un dato, la policía sabe que cuando un hombre de esta envergadura en el mundo del delito sale, arma una banda muy rápidamente. Ustedes lo vieron, lo estaban esperando. Lo estaban esperando. Es decir, ya tenían datos de que estaba armando y bueno, lo agarran con armas, efectivamente. Gracias, Tony. Un camión embistió a un taxi esta madrugada. Esto ocurrió en el barrio de San Cristóbal, exactamente en San Juan y Entre Ríos. Hay 3 heridos, entre ellos el taxista. Así los bomberos sacaban al conductor del camión que quedó atrapado en la cabina, luego de chocar con un taxi, en el cruce de las avenidas Entre Ríos y San Juan en Constitución. Como saldo del accidente, que se registró cerca de las 4 de la madrugada, 3 personas fueron trasladadas al hospital con heridas leves. Después del choque, el taxi que circulaba con un pasajero quedó en medio de la calzada, mientras que el camión terminó incrustado en la estructura del subte, ubicado sobre la vereda. Le mostramos al comienzo de las noticias lo que había pasado en la General Paz, a la altura de la estación de Migueletes, allí donde trabajadores cortaron la General Paz, no habían recibido, esto fue a la mañana muy temprano, inmediatamente actuó la policía. El secretario de Seguridad, Berni, dijo que la policía actuó en la cantidad necesaria de policías y sin generar represión más allá de la que fuera necesaria para sacar del lugar donde estaban los trabajadores cortando la General Paz y generando, por supuesto, un caos de tránsito impresionante. Esto fue a la mañana muy temprano. A partir de las 6 de la mañana empezaron a ocupar la General Paz, como le decíamos, a la altura de la estación Migueletes, y a partir de las 7 de la mañana fue despejado la zona, para luego los trabajadores volver más tarde, cerca de las 10 de la mañana. Pero claro, todo esto generó un caos de tránsito. La semana comenzó complicada para muchos. La protesta, que incluyó el corte de la General Paz a la altura de Miguelete, provocó un enorme caos de tránsito y grandes demoras. ¿Se le complicó mucho llegar? Sí, bastante. Estaba muy congestionado. A pesar de estar liberado, las demoras continúan. Sí, continúa porque, bueno, que se corte el congestionamiento que se formó
lleva mucho tiempo. También, la gente también se detiene o disminuye la marcha para ver qué es lo que ocurre y eso también genera un embotellamiento. Sí, por supuesto, está trabado y encima con la gente que está aquí, más todavía, ¿no? Se avanza muy, muy despacio. Los congestionamientos se produjeron en ambas manos de la avenida y también en las colectoras que se vieron colapsadas. Incluso algunos vehículos que intentaron buscar una salida terminaron atascados en el barro. Complicadísimo circular hoy por acá. La verdad que sí, demasiado. 1 hora de atraso. 1 hora de atraso lleva por este corte. Sí, así es. Una mañana complicada. Demasiado. Ya tenemos 40 minutos de atraso, arriba. 40 minutos aquí por el corte. De Balbina hasta acá, hasta San Martín. 40 minutos así que Para estamos. hacer unos pocos kilómetros, 40 minutos. 40 minutos estamos parados arriba del coche. ¿Va a trabajar? Estamos yendo a todas. Si nos dejan trabajar, pues llegamos tarde. La mañana empieza un poco complicada. Sí, el día empieza complicado, pero bueno, vamos a ponerle onda y a seguir adelante. Estamos ya con nuestro móvil allí, en el lugar donde ocurrieron todos estos hechos, en la General Paz. Romina Amor, ¿cómo está la situación ahora? ¿Amenazan los trabajadores con volver a cortar la General Paz? Sí, ciertamente, Esteban, sigue aquí la amenaza de los trabajadores de que en cualquier momento pueden volver a cortar la General Paz. Por eso es que sigue siendo muy férreo el cordón policial sobre la General Paz y también sobre la colectora para obviamente volver a impedir cualquier intento de interrupción del tránsito sobre la traza principal de esta autopista. Los trabajadores, ustedes lo ven, están allí frente a las puertas de la planta industrial Enfer. Son ellos los que protagonizan esta protesta desde muy temprano con estos 2 incidentes que hubo y enfrentamientos con la policía. La primera, reiteramos, a las 6:15, 6:30 de la mañana aproximadamente, cuando ya estaban cortando la autopista y la policía lo sacó a fuerza de gases lacrimógenos y balas de goma. Y luego a las 10 menos cuarto aproximadamente, cuando estando allí, como ustedes los ven, decidieron nuevamente volver a cortar o intentar cortar nuevamente la General Paz, y la policía nuevamente con gases lacrimógenos, con balas de goma, lo impidió. Allí hubo una lluvia de proyectiles. Nuestro móvil y todos los periodistas que estábamos trabajando en el lugar quedamos prácticamente en el medio de ese intercambio de gases lacrimógenos y piedras. Fíjense ustedes cómo ha quedado justamente la colectora con la enorme cantidad de proyectiles que utilizaron los trabajadores para repeler la acción de la policía. Piedras, y también podemos contar que hemos visto bulones, Esteban, de 5 centímetros de diámetro que llovían no solamente sobre el cordón policial, sino también sobre los trabajadores de prensa que habíamos, como te explicaba, quedado en el medio, en la línea de fuego entre estos 2 sectores. Lo cierto es que no hubo detenidos porque los trabajadores se replegaron, se metieron dentro de la fábrica, cerraron el portón y la policía no pudo ingresar. Sí trabajaron también con camiones hidrantes, pero la realidad es que no hay detenidos y la situación sigue siendo tensa aquí en la General Paz. Muy bien, muchísimas gracias, Romina Amor. Y claro, el Papa apareció después de una semana, recordamos que ahora está sin audiencias ni nada, y apareció ayer para el Ángelus, en el cual unas palabras maravillosas hablando del respeto a los demás, ¿no es así? Efectivamente, ¿no? Superar la indiferencia, y efectivamente, como bien decía Marisa, no hay audiencias públicas ni salidas públicas del Papa, solamente los domingos en el Ángelus. Por eso después de una semana se lo volvió a ver en Roma y dijo algo muy lindo, ¿no? Que cuando hablamos con el otro, respetemos al otro y no lo juzguemos con nuestros juicios, con nuestras perspectivas, con nuestras miradas, sino que entendamos lo que el otro nos está planteando, toda una mirada. Y ahí estamos ya viendo las imágenes del Papa el sábado, en una fiesta en Molise, al sur, en el centro sur de Italia, a unos 200 kilómetros de Roma. El Papa sigue recorriendo Italia, un lugar castigado por el desempleo, donde viven más de 300.000 personas, y se calculaba que en todo el recorrido había más de 500.000 de personas, realmente multitudes por donde atravesó el Papa, que habló concretamente de la problemática del trabajo. Dijo que hay que generar un nuevo pacto del trabajo, porque además, señaló el Papa en su mensaje y en el diálogo que mantuvo con sectores trabajadores de esa región, que cuando una persona pierde el trabajo, no es solamente el drama de no poder llevar a su casa lo que su familia o él necesitan, sino que hay algo que es mucho más grave. Esa persona que pierde el trabajo pierde la dignidad, de algún modo
como lo decíamos, el Papa de esta manera hace hincapié en eso que enseñaba ya Juan Pablo II en la encíclica Labor en Excelsen, cuando decía que el trabajo es la clave de la cuestión social y que la carencia de trabajo es un atentado a la dignidad de las personas. Este es el planteo y además en este pacto que pide el Papa compromete a todos los sectores, tomando sobre todo, dijo el Papa, las leyes italianas y las leyes internacionales. Y por último, rápidamente, vamos a recordar que esta mañana el Papa se reunió con víctimas de abusos sexuales. Tuvo primero una misa en Santa Marta con ellos, unas 12 personas, con el cardenal O'Malley, el hombre de Boston, que está presidiendo esa comisión. Se reunió, habló, dialogó con ellas y ratificó eso que ya había propuesto el Papa Benedicto XVI, por lo tanto una consonancia también aquí. El Papa Francisco dijo: tolerancia cero en este tema. No se puede permitir que un sacerdote que lleva la confianza a alguien termine con este tipo de dramas. Por lo tanto, un acompañamiento muy fuerte del Papa Francisco en este tema. La reunión no ha sido pública, se conocieron algunos trascendidos porque fue, insisto, esta mañana a puertas cerradas el Papa, el cardenal O'Malley y 12 personas víctimas de abusos. Es la primera vez que Francisco se reúne con problemas, con gente con esta problemática. Así que esto es un poco la síntesis de lo que el Papa hizo este fin de semana. Y además le hizo un chiste a los colombianos el sábado allí en Molise. Les dio el pésame porque habían perdido el día anterior con Brasil. Se está pasando un video que habla de que el Papa pide neutralidad. Eso es de abril, ya lo habíamos comentado acá hace mucho, ¿se acuerdan? Sí, comentamos. Gracias, muy bien. Tito. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, señora, si usted tiene miedo a volar, no vea estas imágenes, se lo pido por favor, porque son impresionantes. Esto ocurrió en el aeropuerto de Barcelona, en un aeropuerto hermosísimo. Es uno de los que tiene más tráfico aéreo. Por motivos que aún se desconocen, 2 aeronaves casi chocan en tierra. El avión de Witar intenta aterrizar en la pista 2 del aeropuerto, mientras otro vuelo, a punto de salir hacia Buenos Aires, está cruzando la misma pista. Para evitar la colisión, el piloto de la aerolínea rusa tuvo que ascender nuevamente y volver a aterrizar cuando la pista se despejó. Hasta el momento no hubo información oficial de parte del aeropuerto, aunque algunas personas consultadas dijeron que esto es de rutina, esto puede ser normal, que puede ocurrir habitualmente en aeropuertos tan transitados como por ejemplo lo es el de Barcelona o supóngase para otro ejemplo el aeropuerto de Dallas-Fort Worth. Bien, y una familia fue víctima de una entradera en Goneta. La mujer, cuando salía a trabajar, la atacaron 3 hombres que estaban encapuchados. La entraron a la casa, maniataron al matrimonio y a los 2 hijos con corbata y se llevaron todo. Como todos los días de la semana, salía mi señora a llevar a los chicos a la escuela, a uno de los chicos, y en el momento que abrí la puerta, 3 ladrones en realidad, le empujaron y se la llevaron por delante, la metieron adentro de la casa y desde el primer momento la empezaron a golpear, con mucha violencia empezaron a golpearla. Todos estaban armados y enseguida nos redujeron a todos, nos ataron, nos pegaron, empezaron a revolver la casa con una impunidad impresionante. Tenían todo el tiempo del mundo, desde abrir la heladera y comer y tomar lo que querían. Y cada tanto venían y preguntaban por dinero que yo no tenía. Yo ya le había entregado todo lo que tenía nuestro, hasta la alianza de mi esposa, y exigiendo más, venían y nos pegaban y lo más duro de todo esto, amenazando con llevarse a alguno de mis hijos, con lastimarlos y demás. Lo que vos te imaginarás es muy duro para un padre. Yo le decía, bueno, llévense mi auto. Con mucho esfuerzo a mi hijo menor, que empezó la universidad, le compramos un auto chiquito y bueno, como no les alcanzaba el auto de ellos para cargar todo lo que se llevaron, se robaron también el auto de mi hijo, que lo cargaron con los electrodomésticos, lo que tiene cualquier persona común, ¿no? Y tuvieron que evacuar una aerosilla que descarriló. La aerosilla Militares llevaba 180 pasajeros. El incidente ocurrió, como decíamos, en el Cerro Catedral,
Personal de la empresa comenzó con el operativo de evacuación vertical de 8 pasajeros de 4 sillas cercanas, a donde el cable se zafó de las roldanas que lo sostienen. Después la aerosilla volvió a ponerse en marcha, por lo que el resto de los pasajeros bajó en forma normal en la terminal del medio de elevación, que seguirá sin funcionar hasta que se establezcan las causas de la avería. Algunos dicen que había fuertes vientos y que por eso descarriló la aerosilla, generando esta situación. Mire lo que pasó en Ladrón, entró a un galpón y allí había perros que lo terminaron despedazando. Cuando vi no lo podía creer, digo la verdad, parecía un maniquí. Para mí, viste, estaba desnudo, todo lleno de tierra. Digo, este no puede ser, ¿verdad? Entonces vine acá a mi casa corriendo y agarré la máquina de foto y le saqué foto. El delincuente de 25 años ingresó al corralón saltando la reja del fondo y así accedió al sector donde se encuentran las varillas de hierro que pretendía llevarse. Pero los perros que custodian la parte del galpón que no está techada lo atacaron hasta matarlo. Que entraron a robar y los perros como guardianes lo van a gente que no conocen, es obvio. Viste, los perros si no te conocen te van a atacar. Y bueno, pasó eso, que supuestamente es de otro barrio. Varios vecinos escucharon los gritos a las 4 de la madrugada y llamaron a la policía. Pero recién se pudo ingresar cuando los dueños lograron controlar a los 3 ovejeros y al Rottweiler, que durante el día permanecen encerrados y durante la noche están sueltos. Ahora nuestro móvil en Goneta, allí se encuentra Paula de Ambrosio, en este caso creo que está en la comisaría. Recordamos el caso de este chico de 13 años que realmente provocó una tragedia y donde murió un adolescente de 19 años. Paula. Y mientras los investigadores, Marisa, están realizando las pericias donde nos encontrábamos en la anterior salida, en el lugar del hecho, también se ha trasladado este Fiat Siena blanco a la comisaría para continuar no solo con las huellas que se van tomando de las diferentes puertas, del volante, sino también las pericias en particular sobre la parte delantera de este vehículo que quedó realmente irreconocible, destrozado. Recordemos que manejaba un joven de 13 años que tomó las llaves del auto del padre, estaba a cargo de su abuelo en la localidad de Gorina, aquí en La Plata, y salió a pasear a la noche. Buscó a algunos amigos, también adolescentes, y en el cruce de las calles 511 y 19 impactó contra un micro. El saldo es un joven de 19 años muerto y 6 personas heridas. Muchísimas gracias, Paula. Bien, vamos a ver cómo va a continuar el tiempo. Les contamos en este momento 16 grados décimas a la tarde. Bueno, queda más o menos igual, 15, baja a la noche muchísimo, 3 grados. Vamos a ver ahora el pronóstico extendido el día martes, 5 de mínima, 15 de máxima. El día miércoles, el día de partido, lo vamos a ver con 6 de mínima, amanecemos y ya vamos a tener 15 grados a la tarde mientras vemos el partido. Y el día jueves, 8 de mínima, 16 de máxima. Muy bien, y hasta aquí llegamos. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana al mediodía con todas las noticias y por supuesto ya se quedan para seguir con nosotros viendo Corazón Indomable.